TLN Canal 41 presenta Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bienvenidos a Salud y Protección Legal. Buenos días, amigos. Nuevamente acá en su programa Salud y Protección Legal. Como siempre lo hemos venido diciendo, este programa está dedicado íntegramente en dos campos, en dos casos. En lo que es tocar temas de salud como medidas preventivas, como lo hemos estado tocando en estos días anteriores, pero también vamos a abocarnos a lo que corresponde a la protección legal, básicamente en lo que corresponde a los casos de responsabilidad profesional, tanto para la defensa de los profesionales de la salud, médicos, obstetras, enfermeras, odontólogos, técnicos, como siempre lo hemos venido diciendo, pero también en defensa del usuario. Hay que siempre saberlo y es una realidad, aunque algunos colegas piensen lo contrario, es de que el mundo de la malpraxis y la negligencia médica existe lamentablemente. Y eso, bueno, tenemos que tocarlo, tenemos que analizarlo siempre y lamentablemente a veces tenemos que ponerlo en claro para que se dilucide en las instancias fiscales o judiciales la responsabilidad o no de un profesional o de repente también la falsa denuncia o la mala denuncia interpuesta hacia un profesional. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante desde el punto de vista médico-legal y sobre todo jurídico, ya que los señores abogados fiscales y jueces utilizan bastante un documento médico-legal, el cual es de utilidad y es de responsabilidad íntegra de los médicos y de los profesionales de la salud. Me estoy refiriendo a la historia clínica, ese documento médico-legal en la cual registramos todos los actos profesionales, los actos médicos, actos de enfermera, actos de los técnicos, todas las interconsultas se registran en ese documento y quedan plasmado ahí todo lo que se hizo a un determinado paciente. Hoy día vamos a tocar la importancia de la historia clínica dentro de un proceso de responsabilidad profesional, de responsabilidad legal, tanto desde el punto de vista médico-legal como desde el punto de vista jurídico. Por ese motivo tenemos el orgullo de tener hoy día en nuestro set de Canal 41, en su programa Salud y Protección Legal, al doctor Julio César Rodríguez Terrones. Él es abogado de profesión, egresado de la UDC, de la Universidad Particular de Chiclayo, es especialista en Derecho Penal y maestrante en Derecho Penal y Penitenciario en la Universidad Nacional de Trujillo. Doctor Rodríguez, buenos días y un gusto tenerlo acá en el programa. Buenos días, doctor Jiménez. El gusto es de mi persona estar aquí presente en este programa tan interesante a nivel médico legal. Muy bien, doctor. Es importante, como hemos siempre venido diciendo, tocar estos temas, uno como capacitación, un recordaris a los profesionales de la salud que deben de conocer no solamente de salud, a veces los médicos, los profesionales de la salud en forma general se abocan a cursos de capacitación de enfermedades, de patologías, de nuevas técnicas quirúrgicas y se olvidan de lo básico, se olvidan de las cosas éticas, las cosas bioéticas y nuestras normas técnicas, incluso de sus propios códigos, de sus colegios profesionales. Nos olvidamos tanto de eso que hacemos problemas, incumplimos nuestras normas. Así es, doctor Jiménez, efectivamente. En las prácticas se advierte pues de que en realidad existe desconocimiento a veces de algunos operadores del derecho en relación a los aspectos médico-legales. Si bien es cierto, nosotros nos valemos de expertos auxiliares que son los peritos competentes, en este caso de médicos, que analicen pues lo que es la historia clínica, el contenido de la misma. Sin embargo, en la práctica pues se ha visto de que existen fiscales y jueces que no conocen de dicha especialidad, de la cual se estaría pues debatiendo en un proceso o en un caso en concreto, y eso nos conlleva a veces a que se emitan pues sentencias injustas también.
Claro, es justamente por eso lo que queremos enfocarnos acá, pero yendo un poco más atrás, esto de la historia clínica de ese documento médico legal, como vos lo sabes, los colegas en salud lo saben, pero a veces nos olvidamos, como siempre les digo a mis alumnos, nos colegiamos, nos dan un librito que se llama Código de Ética y Deontología y lo guardamos en nuestra biblioteca y no lo recordamos, no lo leemos. Pero existen normas técnicas basadas íntegramente en la utilización, en el diseño, en la manipulación y en el almacenamiento de la historia clínica. Tenemos a la Ley General de Salud en el artículo 29, en la cual lo menciona tácitamente la responsabilidad que tenemos. Y el Código de Ética es bien claro en el artículo 92 sobre que los profesionales de la salud, en el caso de los médicos, son los únicos responsables de hacer de la historia clínica, de diseñar la historia clínica. Efectivamente, existe la Ley General de Salud en el cual establece, incluso muy independiente de las responsabilidades, el contenido que debe explicar la historia clínica. Y muy aparte de lo que es la Ley General de Salud, ya el Ministerio de Salud ha emitido pues, las normas técnicas para la gestión de la historia clínica. Y un tema muy importante que es quizás de un análisis independiente es el consentimiento informado que debe estar contenido pues en la historia clínica, cómo es que esto debe ser llenado, qué información debe contener el consentimiento informado y hasta dónde es de que en caso se inobserve esos requisitos, hasta dónde es de que abarcaría una responsabilidad quizás penal, una responsabilidad civil o una responsabilidad pues ético-disciplinaria por parte de los colegios, en este caso el Colegio Médico del Perú pues. Claro, incluso yendo más allá, aparte de la responsabilidad institucional, penal, civil, indemnizatoria, como se le quiere llamar, o administrativa también, está la responsabilidad moral que debemos nosotros como profesionales de la salud entregar todo de nosotros para el bienestar del paciente. Así es, porque como todo profesional nosotros nos valemos de las personas que son ajenas a nuestra labor. En este caso sería pues a los familiares directos del paciente que tiene el derecho a ser informado qué es lo que se va a plasmar en el consentimiento informado que va a ser materia de la insertación de la historia clínica. Y eso es en relación pues a la moralidad que todo paciente debe ser informado de la enfermedad o del acto quirúrgico que se le va a practicar, a efecto de que pueda brindar de una manera pues expresa su consentimiento a que se practique dicho acto. Ujú, muy bien, doctor. En relación a esto de la importancia de la historia clínica y entrando un poco más al campo que vosotros conocen, los señores abogados, existen jurisprudencias, tengo entendido, sobre la utilización de la historia clínica o la importancia en un determinado proceso. Coméntenos sobre eso, doctor Rodríguez. Efectivamente, en la práctica nos enseña pues de que a veces las historias clínicas en su mayoría servirían para que el Instituto de Medicina Legal emita pues un pronunciamiento médico legal en relación al acto quirúrgico que está siendo materia de cuestionamiento. Y mayormente se basa en lo que la historia clínica nos dice. Y sobre esto no solamente hay jurisprudencia a nivel nacional, sino también hay jurisprudencia a nivel internacional, que en este caso es la que recae en el caso Alba Cornejo y otros versus Ecuador, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 22 de noviembre del 2007, ha establecido pues las consideraciones correspondientes a la historia clínica, pero la Corte no lo considera como historia clínica, con esa nomenclatura, sino lo considera como expediente médico. Así es. Y en el fundamento jurídico 67, pues, refiere que el expediente médico contiene información personal, cuyo manejo es en general de carácter reservado. Y también establece, pues, quién es el competente para custodiar este expediente médico, la relevancia del expediente médico. También nos refiere, pues, en relación a los organismos que deben supervisar la profesión médica, en relación a la supervisión, pues, que en este caso refiere ya específicamente a los colegios profesionales, que en este caso es, bueno, a nivel nacional, que es al Colegio Nacional al Colegio Médico del Perú, pues.
Claro, existen instituciones actualmente las cuales velan por las buenas prácticas en salud, si se puede decir de esta manera. Tenemos, vos lo acaba de mencionar, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenemos los colegios profesionales en cada una de las profesiones y también tenemos a SUSALÚ actualmente, que es el ente que está regulando o auditando de cierta manera estas historias o expedientes clínicos, como vos lo mencionado. Efectivamente, en relación a su salud, recién se ha metido un precedente vinculante en relación a lo que es el registro del consentimiento informado, que es parte de la historia clínica. Tenemos que con fecha 20 de diciembre del 2018 se ha emitido pues el acuerdo número 006-2018, en el cual establece como precedente administrativo de observancia obligatoria sobre el registro del consentimiento informado en las instituciones prestadoras de servicio de salud. Entonces, también ya hay pronunciamientos pues, administrativos en relación cómo es que debe ser manejado este consentimiento informado, que es parte de la historia clínica. Exacto, y eso incluso, aparte de las diligencias jurídicas que está mencionando, las normativas jurídicas, también ya hay normativas ya antiguas, que estas vienen desde la Ley General de Salud, desde sus principios y hasta del Código de Ética, con varios articulados, pero como siempre hemos mencionado, nos olvidamos a veces como profesionales de salud de tocar esos puntos. Tanto es así, dentro del Código de Ética de nuestro propio colegio profesional, el colegio médico, dice taxativamente de que la historia clínica debe de ser realizada íntegramente por el médico asistencial que realiza. No lo menciona ni por el interno de medicina o por el médico residente que está en capacitación. Claro, efectivamente, es una labor que recae al médico asistencial, pero en la práctica el Estado no mide en sí una situación de calidad del servicio médico, sino la cantidad, se va al aspecto cuantitativo. Entonces, en la práctica vemos de que los pacientes no son mínimos los que atienden los médicos. Entonces, delegan esas facultades a los médicos que están pues ya en condición de residentes o a los practicantes o a los serumistas a que consigne datos de lo cual el médico pues va dictando a sus practicantes, a sus serumistas o a sus residentes. Entonces, Sí. esto a veces nos conlleva que en la práctica pues también manejen los sellos correspondientes. Entonces, al manejar esos sellos, el sello del médico que va a plasmar en la historia clínica, si es que se ha realizado pues una malpraxis, va a recaer la responsabilidad sobre el médico. Así es. No va a poder decir, no, es que yo delegué a mi residente o a mi serumista, no, sino que es una responsabilidad netamente personal. Así es. Lamentablemente existen esos hechos en delegación de evaluación de pacientes, en como se dice comúnmente, el encargar el sello o la firma de algunos documentos para que simplemente ya los llenen los internos. Lamentablemente existe esa mala práctica en salud. Muy probablemente, como vos lo acabas de decir, por el mismo sistema en salud en el cual algunos colegas, de acuerdo al establecimiento en donde están, los tienen, pues, ¿no? Les colocan 20, 25, a veces hasta 30 pacientes por turno para que atiendan y están sobresaturados o sobrecargados. Y una manera de liberar eso es delegando funciones que no les compete a otras personas, inclusive a no médicos. Me estoy refiriendo a los no médicos, a los internos de medicina, hablando de los médicos. Así es. Y yo tuve un caso en la práctica en el cual pues se le estaba atribuyendo a un médico investigado pues de que se había consignado en una receta médica un medicamento que no era apropiado para una persona que sufría pues de diabetes. Entonces el médico manifestó de que efectivamente era su sello en la receta, pero no era su firma. Entonces, lo que se tuvo que ahí practicar era pues lo que en la práctica se llama pues las pericias de De grafotécnica, grafotécnica. para poder determinar de que efectivamente no era pues la firma del médico que estaba siendo investigado. Entonces, esto nos conlleva efectivamente de que existe pues un acto no doloso por parte del personal médico, sino que a veces por las mismas circunstancias del Estado
que requiere cantidad en atención de los pacientes y no calidad. Entonces ellos lamentablemente se ven en la obligación a veces, que no es lo correcto, de delegar las funciones correspondientes. Y justamente por eso, con el tema que nos aboca hoy día sobre la importancia de este expediente o historia clínica en estos procesos, y acá ya viene la explicación, de repente para aquellos que no conocen. En el tiempo que trabajaba, como vos conoces, en medicina legal, cuando se evaluaba una historia clínica, nosotros lo que vemos es la forma de la historia clínica y no el fondo. Nosotros no nos metemos a discutir la técnica, por decir una técnica operatoria, sino a los actos médicos que deben de haberse realizado correctamente según normativas, los cuales están plasmados y siempre se mencionan. Lo que se hace tiene que estar escrito en historia clínica y lo que no se hace también debe estar diseñado y a veces no lo encontramos. Es ahí donde se aperturan o se abren procesos de investigación. Efectivamente, lo que en la historia clínica se debe de plasmar son los lineamientos o las normas que los protocolos establecen para cada acto quirúrgico. Ya la habilidad o la destreza del profesional médico no va pues ahí plasmada en la historia clínica, que eso es lo que usted muy bien refiere, que ustedes solamente analizan lo que es la forma del acto quirúrgico que el protocolo o las guías establecen que debe de realizar el médico profesional asistencial en ese caso. Por eso es de que cuando se apertura una investigación o en todo caso hay una demanda, una reclamación por algún supuesto mal acto profesional realizado, lo primero y siempre lo hemos conversado cada vez que nos encontramos por los pasillos del Poder Judicial es esa bendita inmovilización inmediata de la historia clínica, que a veces no se hace y empiezan a haber ciertos cambios, lamentablemente que también el Código de Ética lo sanciona. Efectivamente, también en la práctica yo he vivido en el cual la lamentable pues experiencia de que médicos profesionales de un centro prestador de servicio médico, en este caso no voy a decir el nombre, a efecto de que quizás las personas no se vean pues mencionadas, ¿no?, en este comentario. Pero sí hubo un manejo indebido de la historia clínica en el cual habían consignado datos posterior a la denuncia. Entonces, el abogado no solamente en este caso debe trabajar con un médico perito de parte, sino también llevar pues al análisis forense, en este caso al análisis grafotécnico, para poder determinar si efectivamente la información plasmada en la historia clínica ha sido antes de la denuncia, que es coetáneo al acto médico, o posterior a la denuncia, que es con el fin quizás de poder pues ahí salvaguardar quizás alguna responsabilidad que haya cometido en el acto médico y que quizás quiera subsanar, pero esa subsanación ya es irse en contra de las normas éticas, morales. Así es, incluso teniendo en consideración esto del estudio de la historia clínica, como todo el mundo lo sabe, la historia clínica está aperturada para que sea de conocimiento abierto para el mismo paciente. Tiene el derecho de conocer su historia clínica y hacerla revisar por otro profesional de la salud, lo que vos acaba de manifestar, la pericia de parte para que se demuestre o no un hecho que se le haya realizado. Claro, efectivamente, las normas técnicas y lo que establece pues la Corte Interamericana es de que la historia clínica debe contener la información veraz. Así es. Y cuando nosotros hablamos de una información veraz es de que tiene que ser una información pues real a la que se ha practicado en el acto médico. Y no solamente veraz, sino también oportuna en el tiempo en que se le debe dar. Así es, y no esperar de que quizás, como dice en la práctica, las citas se dan de aquí a un año, cuando quizás ya eso es muy tardío, ¿no? No, hay varias situaciones en cuanto al manejo de historia clínica o en forma general al respeto de las normas técnicas que siguen vigentes en Perú y como a veces lo hemos manifestado, se manifestaba en el Instituto de Medicina Legal, bueno, si no hay alguna normativa que se encuentre relacionada a algún determinado hecho, para eso están las normativas internacionales, los códigos de ética internacionales que también entran en relación con el Estado peruano. Doctor Rodríguez, en esto de la historia clínica, en el mundo de la historia clínica siempre se ha mencionado, hay un cliché, hay un principio que dice, lo que no está escrito en la historia clínica no existe. Algunos van más allá, por más de que después quiera presentar algún informe privado. ¿Eso se ve en la práctica rutinaria en lo que corresponde a un proceso por reclamaciones?
Sí, y eso es lo que mayormente los abogados manejan el término de que lo que no está en el expediente no es de este mundo. Ujú. Entonces, hay información que a veces no se plasma en la historia clínica, efectivamente, eh, que quizás después el médico investigado o el personal de salud investigado trate de corregir o de subsanar presentando esa información. Creo que ya le quitaría esa objetividad del acto quirúrgico, porque no puede haber documento que debe estar insertado en la historia clínica y que no esté ahí. Si necesariamente tiene que estar ahí, porque la historia clínica no es de propiedad del médico, Así es. ni mucho menos pues puede no introducir la información que debe ser veraz y que debe estar pues en la historia clínica. Esa vendría a ser la importancia que deberían tener presente en este caso los señores fiscales, que cuando tengan algún caso de reclamación, hacer la inmovilización inmediata de esa historia clínica, para que no aparezcan después otros documentos. Como ya se ha visto casos, a veces se envía, como vos lo conocen, nos envían para hacer un pronunciamiento médico forense, hacemos un pronunciamiento médico forense, nos llaman a la explicación pericial y empiezan a aparecer otras hojitas. Claro, ¿qué pasa de que en la práctica también se da de que en un primer momento envían parte de la historia clínica? Ujú. Y de ahí la entidad en el cual trabaja o depende el personal de salud, nuevamente envían otra parte de la historia clínica. Mm. Entonces, ahí lo que en la práctica también se da es que podría ser de que se emitan pues protocolos o informes o certificados médicos de que a la larga pueden ser incluso contradictorios, Así es. porque inicialmente se puede dar una opinión y Y después luego se cambia. puede dar otra opinión. Así es. Y entonces los que quedarían pues desacreditados no es el personal de salud, sino los profesionales del Instituto de Los, Medicina Legal. los peritos, lógico, por la contradicción que aparentemente se creó, se sesgó en este caso. Si bien es cierto, doctor, cuando se hace el estudio de la historia clínica hay varios pasos. Y uno de esos pasos que siempre hemos recomendado, vos también lo has recomendado, es uno, hacer la inmovilización por parte del Ministerio Público de la Historia Clínica en el momento de la demanda. Posteriormente a eso, corríjame si es que de repente me equivoco, voy más allá, eso el fiscal que está a cargo de la investigación lo envía a Medicina Legal para que haga un estudio de responsabilidad profesional. Una vez que el Instituto de Medicina Legal emita un pronunciamiento, este ya va a ser valorado por el señor fiscal para ver si apertura o no una investigación. Efectivamente, lo que yo siempre converso con colegas que son fiscales y jueces es de que cuando se origine estos actos, pues el fiscal en este caso de prevención de delito puede concurrir con efectivos policiales a efecto de que se dé pues la inmovilización de la historia clínica y se levante el acta de cadena de custodia, que es con el cual se puede garantizar la unicidad del elemento, en este caso pues inmovilizado, porque ya la historia clínica nos va a garantizar de que no puede haber pues manejo a posterior de los actos médicos plasmados en la historia clínica. Y eso nos va a originar o nos va pues a dar la certeza en este caso de que no ha habido manipulación de la historia clínica, ni en la Fiscalía, ni en el Instituto de Medicina Legal. Y una vez ya analizado la historia clínica, quizás a través de una junta médica de médicos legistas, se emita pues el protocolo correspondiente. Y quizás con eso ya la Fiscalía va a tener la decisión de que si es que el protocolo o el certificado médico legal refiere que no ha habido ningún acto contrario a lo que los protocolos o las guías establecen, entonces va a ser pues una decisión saludable para el médico denunciado, que es en este caso el archivo de la denuncia. Pero si es que el protocolo, el certificado médico, el informe médico legal nos advierte quizás la circunstancia de que el acto médico no ha sido correctamente practicado, ya ahí la Fiscalía pues, o el Ministerio Público va a tener la decisión de formalizar la investigación preparatoria en contra del médico o del personal de salud denunciado. Cuando, corríjame si es que estoy mal, doctor, cuando tuve la oportunidad de editar el primer libro que vos lo conoces sobre prevención de responsabilidad profesional, hice la presentación incluso en Ministerio Público, mencioné algo o incluso hice un tipo de pedido
ante Fiscalía específicamente para estos casos. No sé qué opina usted. En relación a cómo lo hacen, por ejemplo, en otros países como por ejemplo España, que ante todo proceso de reclamación o de toda denuncia de un paciente, de un usuario, vaya acompañado de un sustento técnico. Ese sustento que, valga la redundancia, sustente la demanda que está haciendo, para no hacer dilaciones de tiempo, abrir procesos en los cuales a veces no existe una responsabilidad profesional de tal o cual médico. Claro, ¿qué pasa de que la legislación nacional no ha establecido pues un requisito de admisibilidad, digámoslo así, para que sea admitida la denuncia? Como requisito quizás un informe médico por el especialista, a efecto de que ya eso amerite de que la fiscalía pues se aboque a la denuncia o a la causa y pueda remitir al Instituto de Medicina Legal y poder cotejar los médicos legistas en que si efectivamente el informe médico de parte evidencia o no uno de las cuatro presupuestos de un acto de malpraxis, que en este caso sería pues quizás si el acto médico ha sido cometido por negligencia, por impericia, imprudencia o por inobservancia de los reglamentos o las normas internas de salud. Entonces, eso en la legislación nacional no está todavía establecido. Y bueno, y en la práctica, cuando yo asumo casos de negligencia médica o malpraxis, digamos así, malpraxis para que abarque los cuatro aspectos, yo sí exijo de que me traigan pues un informe médico de parte, a efecto de que nuestra denuncia pues tenga un sustento probatorio. Justamente eso fue la respuesta que me dio en ese tiempo el presidente de Junta de Fiscales, que no había esa normativa, esa legislación acá en Perú, aunque es muy interesante que lo hubiese para evitar tanta recarga, en este caso procesal, para los mismos señores fiscales, o a veces hacer toda una investigación que, como vos lo conoces, a veces dura mínimo un año, investigar con todos los tiempos que tanto Medicina Legal como el Ministerio Público se toma para hacer un pronunciamiento por las demoras que siempre hay, hacerlo, avanzarlo con un documento así, ¿no? Así es, y eso pues quizás disminuir la recarga laboral y profesional que tiene el Instituto de Medicina Legal. Ujú. Y otro problema es de que a veces cuando existen casos de flagrancia delictiva en asuntos de violación sexual, eh, la ley refiere pues de que tanto la entrevista por cámara GESEL y la evaluación médico-legal se debe realizar de manera inmediata. Así es. Entonces, el legislador también muy sabiamente ha precisado pues cómo es que se debe cuestionar esos informes médico-legales oficiales, pero en la práctica se ve de que hay colegas de que solamente lo observan con sus propios conocimientos jurídicos y a veces eso no ayudaría pues al Instituto de Medicina Legal que pueda absolver las observaciones que a veces como abogado no tenemos conocimientos amplios de la medicina y eso nos permite pues a veces de que nosotros no podamos pues quizás también colaborar con la búsqueda de la verdad. Claro, o con lo que se llama con una buena administración de justicia, Así que es. es lo que siempre se utiliza, ese cliché de Ministerio Público, ¿no? Claro, la historia clínica, como siempre lo hemos mencionado, querido público, es muy importante, importante para ambas partes, como siempre se menciona en el mundo universitario, cuando damos cátedra a nuestros alumnos. La historia clínica o bien nos defiende como profesionales de salud o bien nos hace descubrir los errores que hemos cometido. Y a veces es bueno saber los errores que se cometen, ya que los errores dentro del mundo de la salud, o básicamente, específicamente, los errores médicos, no necesariamente tienen que tener alguna responsabilidad legal. A veces hay errores médicos que dependen de otras cosas, dependen del sistema, dependen de reacciones adversas múltiples. Por eso no hay que tener, como un colega médico lo mencionó alguna vez, tener miedo ante un estudio de historia clínica o cuando le pidan la historia clínica y quieran auditarla. No es de temer. Si es que hemos realizado, como lo ha dicho el doctor Rodríguez Terrones, de acuerdo a nuestras normativas vigentes, de acuerdo a nuestro código de ética, el llenado adecuado de la historia clínica, todo va a estar plasmado ahí lo que le hice a mi paciente.
Doctor Rodríguez, ¿algo que mencionarnos en relación a este tema para nuestro público, como aconsejarlos frente a un proceso de reclamación? Sí, de que, bueno, agenciarse de un experto que pueda pues apoyar a su versión en relación a hacer una denuncia quizás por actos de malpraxis médica, pues solamente el profesional adecuado, idóneo, va a poder determinar si efectivamente el médico que va a ser pues pasible de una denuncia ha infringido o no algunos lineamientos de los reglamentos, de los protocolos o de las guías, porque hay que tener también en cuenta de que el abogado no es para originar problemas, sino es para darle solución a los Así problemas. es. Entonces, en la práctica también se ve de que existe actos médicos de que se realizan, pero no por voluntad del médico asistencial, sino que a veces también hay riesgos permitidos. Así es. Riesgos permitidos que la misma literatura establece, Los eventos adversos que se les así llama es. actualmente. Entonces, esos riesgos permitidos pues no conllevan a una responsabilidad médico-legal por parte del médico asistencial. Y esa es la importancia del estudio de este expediente clínico y sobre todo de plasmar todo lo que estamos haciendo con nuestro paciente en esta historia clínica o expediente. Así es, y también saber muy bien cuándo y cómo es que se debe ofrecer los informes periciales de parte, en este caso médicos. Claro, todo durante todo ese proceso de responsabilidad profesional, como siempre dice, tiene su tiempo, tiene su momento, o como Sí, dicen los señores abogados, la estrategia que se debe sí, utilizar. porque hay actos de que precluyen por el tiempo. Y aquí no solamente es pues de que yo por el hecho de ser abogado puedo asumir un caso en el cual no es de mi especialidad, pero como soy abogado, asumo ese caso y no manejo muy bien los tiempos, los plazos o el procedimiento, Y se pierden. y se pierden lamentables casos en los cuales que no deben ser pues con resultados negativos, sino más bien positivos para el cliente, en este caso para el médico asistencial, que uno es pues buscado para dar solución a su problema. Muy bien, cierto, doctor Rodríguez. Como lo están viendo, queridos amigos, la importancia de este documento, de este expediente clínico o historia clínica, es sumamente importante para ambas partes, tanto para los profesionales de la salud, en donde plasmen todo lo que han hecho para la defensa que ellos puedan tener ante alguna probable reclamación, y para los usuarios, para los pacientes, para que sepan qué es lo que se les ha hecho, porque tienen el derecho de saber y de dar su consentimiento, como lo ha dicho el doctor Rodríguez, de dejarse hacer alguna técnica, algún procedimiento o algún tratamiento o manejo de acuerdo a las normas actuales vigentes. Esa es la importancia de la historia clínica y lo importante del llenado adecuado para que otros entes, Ministerio Público, Medicina Legal, su salud, los puedan leer, los puedan interpretar. Inclusive va ahí incluso el tipo de letra que sea lo más claro posible, que también está dentro del código de ética, que el llenado de la historia clínica tiene que ser con letra clara y legible, que lamentablemente, vamos a tocarlo así, por el apuro a veces empezamos paracetamol con la P y terminamos en una rayita larga. Así es, que como se dice a veces no es entendible, ¿no? E incluso a veces eso también puede dificultar a que el médico mismo también se va a ayudar a que se esclarezca el acto que le está siendo cuestionado, siempre y cuando pues escriba correctamente el acto médico practicado Ujú. o lo que receta, porque si es que no se entiende, por mucho de que el Instituto Médico Legal también trabaje con profesionales médicos, en este caso especialistas ya en lo que es análisis de la historia clínica, no van a poder pues establecer o determinar qué es lo que el médico quiso manifestar en ese acto. Y eso quizás pueda conllevar a que exista pues opiniones que puedan ser perjudicables para el médico asistencial. Así es, doctor. Entonces, como punto relevante sobre este tema que se quede plasmado dentro del público de Canal 41 y de la región Lambayeque, ante todo hecho o una demanda o una reclamación sobre un caso de responsabilidad profesional en salud, lo primero que tiene que hacer es exigir que se inmovilice la historia clínica, para que ese expediente sea el más idóneo y no pueda ser después cambiado, trastocado por otra documentación. Así es, la inmovilización con su correspondiente acta de cadena de De cadena custodia. de Así custodia. es. Luego, posteriormente, tratar de presentar algún informe técnico en la medida de lo posible que sustente mi demanda para yo poder hacer una reclamación adecuada. Claro, porque
La historia clínica es un documento en el cual conlleva, digámoslo así, toda la vida del paciente. Y en este caso solamente es el paciente quien puede autorizar a qué autoridad o qué persona es que se le puede facilitar esa historia clínica o esa información confidencial. Por eso se dice que la historia clínica tiene un carácter reservado. Así es. Entonces yo como, digámoslo así, propietario de la historia clínica, yo puedo pedir copia de esa historia clínica para que mi perito, en este caso un médico que sea pues el idóneo, pueda hacer el cuestionamiento correspondiente de esa historia clínica y ver si es que el acto que ha sido practicado ha sido pues correcto o incorrecto. Totalmente de acuerdo, doctor. Eso, inclusive algunos pacientes lo desconocen y dicen, no, que me van a dar a mí la historia clínica porque ese es del médico. No es así. Esa es propiedad tanto de los profesionales de salud como también tienen el derecho de solicitar una copia autenticada o legalizada con los pagos correspondientes a la institución que se tengan que hacer, pero les tienen que otorgar. Es un derecho porque es como vos lo acabas de decir, es la vida del paciente que está plasmada en esos documentos y que la necesita para tal o cual resolución. Como tercer punto, doctor, entonces estamos hablando sobre la inmovilización. Como segundo punto, tratar de presentar un informe técnico de parte en la medida de lo posible. Y dos, solicitar que sea evaluado por los expertos, en este caso por los peritos médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Así es, porque solamente ellos van a poder pues determinar qué es lo que nos quieren decir con su informe que han emitido pues como representantes del Instituto de Medicina Legal. Y también pues aquí los médicos legistas están en la obligación también de poder pues hacer las explicaciones correspondientes, no solamente en el estadio del juicio, sino también en el estadio de la etapa de investigación. Así es. Sí, en la práctica también se ha hecho de que se ha solicitado a la Fiscalía que pida pues la participación o la presencia de los médicos legistas a efecto de que puedan explicar su pronunciamiento médico legal, su certificado o su informe. Y eso es muy importante, doctor, porque a veces con esto, a lo que nosotros siempre nos decían, las explicaciones periciales en el tiempo de fiscalía, en la investigación fiscal es importante porque a veces con el ir y explicarlo adecuadamente para que, como usted lo ha dicho, no haga una mala interpretación el señor fiscal, evite casos que los puedan pasar al Poder Judicial. Sí, porque en la práctica, ¿qué dicen los fiscales? No, yo no puedo pues darle una interpretación ajena a lo que el perito me quiere dar en su informe correspondiente, porque nos obliga o nos liga esa opinión médico-legal y no es así, solamente esperar hasta el juicio, porque se ha dado casos que incluso estando en etapa de investigación preliminar se han archivado casos. Así es. Se han archivado casos por la situación de la explicación, que incluso también ha habido casos en los cuales los médicos legistas han referido que el acto médico denunciado, investigado, cuestionado, está dentro de los riesgos permitidos. Entonces, ¿para qué esperar a juicio oral en el cual al médico asistencial pues lo van a absolver, que en la etapa de investigación preliminar se puede archivar muy saludablemente Eso es justo a lo que me refería, doctor. Siempre hay un término que nosotros, bueno, que cuando estaba yo ahí utilizábamos bastante, el nexo de causalidad. Y a veces colocamos ese término, nexo de causalidad, con el acto que se realizó. Pero a veces el decir el hecho de que exista nexo de causalidad con el acto profesional que se realizó no necesariamente quiere decir de que tenga responsabilidad, porque si bien es cierto puede ser un hecho que está en relación con un acto quirúrgico, pero simplemente obedece a un evento adverso. Y eso sí se podría explicar en la parte preliminar y no llegar hasta juicio. Efectivamente, lo único que la ley prohíbe de que los informes periciales sean oficiales o de partes, están prohibidos a establecer responsabilidad. Y hubo un caso en la práctica que se estaba atribuyendo a un informe médico legal una responsabilidad compartida. Y así, con esos términos lo habían establecido en el informe médico legal, responsabilidad compartida entre el médico asistencial y el personal enfermero. Entonces se hizo el cuestionamiento correspondiente, ahí sí fue un cuestionamiento netamente jurídico, porque la ley lo establece de que los informes periciales no deben determinar responsabilidad. Inclusive no deben de determinar dos cosas, ni figuras jurídicas,
Los peritos, hasta lo que yo tengo entendido, no sé, en la actualidad, no podemos manifestarnos en el documento ni plasmar lo que es negligente, que es imprudente, ni imperito. Eso no podemos hacerlo porque eso no es nuestra competencia, sino a vosotros o a los fiscales o a los jueces. Y la otra, no dar juicios de valor, Así que a es. veces se escapa también de las manos. Sí, efectivamente, a veces, quiera o no, de manera involuntaria, se dan pues los juicios de valor, que incluso a veces uno como abogado meticulosamente, a veces los advierte, no en las conclusiones, sino a veces en la apreciación médico-legal. Exacto. Entonces, Y justamente esa es la parte en que menos, con todo el respeto que se merecen, los señores fiscales no lo leen y se van de frente a las conclusiones. claro, porque a veces las conclusiones no quiere decir de que efectivamente el acto ha sido cometido por la persona denunciada, ¿no? Así Sino es. a veces por circunstancias ajenas o factores ajenos. Pero aquí lo importante es la apreciación médico-legal o el examen médico, como lo llaman algunos. Ujú. Entonces, debe haber pues concordancia entre la data, entre el examen médico y las conclusiones, porque si no existe concordancia, entonces el informe médico pues es incompleto o es ambiguo y eso no va a poder esclarecer los hechos. Y tener en consideración que esa apreciación médico-legal, sea muy bien de peritos oficiales o sea de peritos de parte, siempre tiene que estar sustentada. No es de porque yo lo diga o mi experiencia la diga, sino tiene que estar siempre sustentada o en normas técnicas o en bibliografía nacional o internacional. Así es. Hubo un caso en el cual también me tocó defender a un médico que en este caso de la responsabilidad compartida se había establecido pues de que la enfermera con el médico cirujano eran pues los responsables. Si bien es cierto, se remitió la historia clínica al Instituto de Medicina Legal, pero no forma parte de la historia clínica los protocolos Ajá. o las normas técnicas. Así es. Eso sí no forman parte de la historia Ujú. clínica. Entonces nosotros eh, pusimos a conocimiento de la Fiscalía esos protocolos a efecto de que sean remitidos para su examen correspondiente, ya en vía de observación. Entonces, en vía de observación, el Instituto de Medicina Legal se rectificó y dijo efectivamente que esas normas técnicas pues no eran parte de la historia clínica y por lo tanto no habían sido pues materia de un análisis correspondientes y sacó un informe pues médico favorable para el médico asistencial. Eso es bien cierto, doctor. Y esto que quede como enseñanza o como un tip para los señores profesionales de la salud, los médicos específicamente. La importancia de los documentos que tenemos que manejar. Cuando nosotros entramos a una institución, así como cuando entramos a trabajar en cualquier tipo de trabajo y solicitamos el MOF, el Manual de Organización y Funciones, o el ROF, cuando entramos en la parte de salud debemos de obligar a exigir de que tengamos los formatos de historia clínica para ser llevados por nosotros mismos, pero a la vez también las guías y protocolos del servicio a la cual yo voy a estar, en donde yo voy a estar actuando de acuerdo al nivel del centro hospitalario que esté. Lamentablemente a veces no se da. Lamentablemente a veces, y vos has tenido también algunas ingratas experiencias de que cuando hemos ido a solicitar protocolos o guías de manejo por una determinada entidad o una determinada patología y lo solicitamos al jefe del servicio y nos dicen que no tienen guías. O simplemente hablamos de un hospital y nos envían guías de otro país. Así es. Tuve un caso en el cual también defendía a un médico oftalmólogo en el cual se estaba pues cuestionando de que el consentimiento informado que había pues eh, manejado para su acto médico que estaba siendo cuestionado no cumplía con los requisitos que establece la ley, en este caso las normas técnicas. Ujú. Pero lo curioso es de que los médicos asistenciales se rigen a los documentos que sus empleadores les proporcionan. Así es. Si por mucho que quizás ellos tengan conocimiento que hay normas internacionales que ya ahorita exigen más allá de lo que la legislación nacional establece, pero ellos se tienen que regir a los lineamientos de que su empleador les establece. Entonces se explicó eso, se le manifestó fue de que son los formatos que la misma entidad les otorga a los médicos asistenciales. Entonces ya no es una responsabilidad personal, sino es una responsabilidad institucional.
que ahí tendría que entrar a tallar lo que es su salud y Así es. exigir quizás no solamente su salud, sino también la Defensoría del Pueblo, exigir que esos formatos de consentimiento informado sean modificados y que estén acorde a la normatividad internacional. Claro, en el caso de los niveles de responsabilidad, como vos lo acabas de mencionar, bueno, está el nivel el más bajo, el inferior, si se quiere decir de esa manera, es el nivel de responsabilidad personal, médico, enfermera, obstetra o el personal de salud que sea. El segundo nivel es el institucional, los directores de hospitales, y el tercer nivel ya pues son los políticos administrativos, MINSA, Ministerio de Salud. Pero bien es cierto lo que acaba de mencionar, doctor Rodríguez, en la Ley General de Salud, en el artículo 4, lo menciona bien claro, que el Estado debe de garantizar, en este caso las instituciones MINSA y los directivos, porque para eso se les da el puesto de directivos, deben de garantizar los requerimientos mínimos necesarios para el actuar de los profesionales de la salud. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros los médicos tenemos la facultad de exigir que se nos otorgue, no solamente materiales, no solamente sueldos, sino como lo acabamos de tocar, que nos den las guías para actuar de acuerdo a ese establecimiento. Porque muchas veces dan guías que cumplen con ISOs totalmente elevados tipo Estados Unidos y estamos hablando de un hospital que ni siquiera a veces tiene ambulancia. Así es obligación de la entidad pues proporcionar las guías correspondientes y también una situación de quizás una situación ética exigir por parte del médico asistencial a su empleador la proporción de las guías, pues, ¿no? Si no es un deber ni una obligación del médico asistencial de decir, ¿sabes qué? Salud o MINSA, proporcióname las guías que yo conozco. No, sino de que es una obligación más bien de la entidad de proporcionarles. Y en la práctica, si uno visita lo que es salud o MINSA, ¿cómo es la forma de proporcionar esa información? Pegando en las puertas. Ajá. A veces el médico asistencial pues llega con tanto apuro de que los pacientes están ahí esperando, reclamándoles a qué hora me atiendes, van a tener quizás el tiempo suficiente para ponerse ahí en la puerta, en la pared, estar leyendo qué es lo que se ha publicado. Creo que eso sí es una situación pues inadecuada por parte de las entidades, la forma como es que están brindando la información a su personal asistencial. Una falta de respeto también para su potencial humano, como se le llama actualmente en la vida de la administración pública, pues, ¿no? Como ven, queridos amigos, esto, y como lo ofrecimos desde el primer programa que tuvimos en Salud y Protección Legal, íbamos a tocar todos estos temas que son de suma importancia y que a veces pocos medios televisivos o a veces pocas instituciones los tocan, que son los derechos en salud y los cuales deben de conocer tanto los profesionales de la salud como el público usuario, los pacientes. Doctor Rodríguez, un gusto haberlo tenido acá en nuestro tercer programa en Salud y Protección Legal, tocando estos puntos desde el punto de vista médico, legal y jurídico, que es la historia clínica. ¿Algo que tenga que acotarnos antes de terminar? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer a su persona, a la invitación a este espacio muy importante del aspecto médico-legal y también pues recomendar al público televidente que hay que agenciarse de los profesionales pues adecuados, idóneos, especialistas en las materias, a efecto de que el resultado sea positivo para su pretensión. Así es, doctor. Eso es lo más importante y sobre todo, como siempre hemos dicho, buscar la verdad. Así es. Sea esa verdad o bien para el profesional de salud o bien para el paciente. Pero ahí sí hay una situación muy graciosa en relación a la búsqueda de la verdad, porque si es que uno le pide al juez que busque la verdad, el juez más bien va a infringir derechos fundamentales a efecto de buscar la verdad. Lo que yo pediría solamente es buscar la justicia. Exacto. Es lo único. Así como principio bioético básico. Así es. Muy bien, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y habernos ilustrado en estos temas desde su experiencia y su especialidad. Cuando usted guste nomás, doctor. Bueno, queridos amigos, este ha sido hoy día el tema que hemos tocado, la importancia de la historia clínica en los procesos de reclamaciones en problemas de salud. Continuamos más adelante después de estos comerciales. Estás viendo Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Ya volvemos.
Descubrimos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Pátapo. Restaurante El Gordito. Continuamos con Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bueno amigos, regresando nuevamente para culminar estos últimos minutos del programa, permítame recordar algo sobre esto que hemos tocado, la importancia de la historia clínica y el valor que siempre se debe de tener. Asimismo, como siempre hemos tocado la parte de salud preventiva y lo hemos tocado incluso el día de ayer con el doctor César López Tafur, la importancia de los productos naturales, la importancia de desintoxicarse. Existen varios productos, pero el de que personalmente incluso se ha utilizado, lo he utilizado y da muy buenos resultados, como protector hepático, como disminución, el de disminuir las grasas, desintoxicar. Hay un producto muy comercial, cómodo desde el punto de vista económico y el cual surge efectos durante el traslado de su tratamiento. Y estamos hablando a un producto denominado 36 plantas, 100 plantas, en lo cual está producto hecho básicamente a productos naturales. Acá no hay químicos, acá no hay tóxicos como en otros productos que se utilizan preservantes. Este producto 36 plantas, como por ejemplo es un excelente diurético para aquellos pacientes que tienen problemas a nivel renal, de retenciones por ejemplo, es coadyuvante para el tratamiento de cálculos renales, no que los desaparezca, pero sí coadyuva a que se puedan eliminar o expulsar, por decir así. Afecciones de próstata para los varones mayores de 45 50 años, ayudar a desinflamar, es muy importante y sobre todo de forma natural. Como le dije, es desintoxicante y depurador de la sangre. Queridos amigos de Canal 41, aprovechemos la naturaleza como nos refirió ayer el invitado, aprovechemos estos productos que están apareciendo, que no tienen químicos, que no tienen preservantes, que son básicamente naturales y que en su mayoría, específicamente en el de 36 plantas y en el de 100 plantas, no tiene efectos secundarios visibles o por lo menos demostrados hasta el momento. Y estoy hablando de productos que tienen incluso registro sanitario, es decir, aprobado por instituciones del Estado. Queridos amigos, con esto terminamos el programa del día de hoy, con el agrado de haberlos tenido, la presencia de un gran amigo, el doctor Rodríguez Terrones, y sobre todo haberles dejado otro tip en salud, que es este producto 36 plantas, que lo pueden encontrar, si mal no, en Boulevard, en el stand W, me decías, hermano, ¿qué número? En el Boulevard, en el centro comercial Boulevard, como todo el mundo lo conoce, al costado de Real Plaza, en el stand W número 12, ahí lo pueden encontrar este producto y otros productos que, como por ejemplo el colágeno, vamos a ir mencionándolos poco a poco y darle sus bondades aplicativas en los amigos y amigas, sobre todo de la región Lambayeque y sobre todo los televidentes de Canal 41.
Gracias por su atención el día de hoy y nos vemos la próxima oportunidad en su canal 41, en su programa Salud y Protección Legal. Muchas gracias. TLN Canal 41 presentó Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Será hasta nuestra próxima edición.